El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo se acercó a Jesús un hombre que le dijo de rodillas: Señor, ten compasión de mi hijo que tiene epilepsia y le dan ataques. Muchas veces se cae en el fuego o en el agua. Se lo he traído a tus discípulos y no han sido capaces de curarlo. Jesús contestó: generación perversa e infiel, ¿hasta cuándo tendré que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo les tendré que soportar? Traédmelo. Jesús increpó al demonio y salió en aquel momento. Se curó el niño. Los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron aparte: ¿por qué no pudimos echarlo nosotros? Les contestó: por vuestra poca fe. Os aseguro que si fuera vuestra fe como un grano de mostaza, le diríais a aquella montaña que viniera aquí y vendría. Nada os sería imposible. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Amados hermanos, en nuestro Señor Jesucristo y María Santísima, nuestra Madre. Formidables palabras de Jesús que hemos escuchado hoy día. Una promesa. Os aseguro que si vuestra fe es como un grano de mostaza, dirían a aquella montaña que viniera aquí y vendría, nada os sería imposible. Si vuestra fe fuera como un grano de mostaza, así de pequeño. El poder de la fe, queridos hermanos, el poder de la fe en Dios, cuando uno confía en Él lo que puede hacer. Así como Jesús cura a este pobre joven que está endemoniado, algo tan difícil liberar a un hombre del maligno, así el cristiano tiene poder para hacer mucho bien, porque es eso, librar del mal para hacer un bien a alguien. Esta promesa de Jesús no tiene límite por esta sentencia final que dice: nada os sería imposible. La historia de la Iglesia está llena de episodios de este tipo. Un San Benito que con solo hacer la señal de la cruz, una oración de fe, y entonces el veneno, el recipiente que contenía un veneno, se hace pedazos. La oración de San Juan Bosco: ¿a cuántos curó de enfermedades? ¿A cuántos los levantó incluso del lecho en que estaban ya para morir? Y también, digamos, San Francisco Javier, aquel gran santo, con su solo pañuelo, ¿a cuántos curó y a cuántos resucitó? Innumerables, se cuenta. Y así otros santos en la historia de la Iglesia, que su vida es como maravillosa. Uno de los santos últimos así, San Pío de Pietrelcina, ¿cuántos curó de sus enfermedades también? Esta promesa del Señor es impresionante y de alguna manera despierte en nosotros esa sana codicia. Si queremos hacer el bien y mucho bien, dice aquí Jesús, la clave es tener fe en Él, y nada será imposible. No es que sea el hombre el que nosotros que lo hagamos, esa obra de caridad, esa obra de bien nosotros. No, es Dios que con su gracia Él hace por medio del instrumento. El hombre solamente es un instrumento, quien hace toda esa obra es Dios, pero necesita esa colaboración. Y dice en otra parte nuestro Señor: ¿por qué no pudieron echarlo? Porque este tipo de demonios solo, dice, se puede echar con la oración y el ayuno. Es curioso esta como afirmación del Señor, la oración y el ayuno. ¿Con esto qué nos quiere decir? Primero, aquí de fondo, queridos hermanos, Jesús nos habla de los males que hay en el mundo. Hay toda clase de males. Aquí parece que habla de enfermedad también,
pero también habla del maligno, el demonio. Y también otros males hay en la vida. La misma muerte es un mal, además de las enfermedades. Los problemas económicos, los fracasos económicos, los fracasos familiares, las quiebras emocionales, accidentes, enfermedades, esta misma pandemia. Pero sobre todo eso hay un mal que es terrible, y son las tentaciones al pecado. Uno se siente inclinado a hacer algo malo, pero es que le atrae por su debilidad. Al que le guste el alcohol, le atrae el alcohol. Al que le guste el dinero, y dinero fácil, ¿cuánto? Le atrae la tentación del robo, o el pecado de la carne, la gula. Y así cada uno es arrastrado por una tentación, o la soberbia, el orgullo, la vanidad, las tentaciones. Eso es un mal, que es tan terrible que muchas veces nos ofusca, y socolor de un bien aparente nos hace caer, nos inclina al mal. Y la tentación, si es un mal, no es un mal, digamos, que nos haga daño. Lo que nos hace mal es el segundo paso, es el pecado. Ese es un mal, mal. El obrar el pecado, el efectivamente robar, el efectivamente llenarse de ira y de cólera, el engreírse sobre sí. Los pecados de lujuria son los actos, esos son malos, que efectivamente uno cae en él. Ese es un mal, y el mal más grande sobre la tierra, porque este mal tiene como peligro, el gran peligro de que si me llega la hora de la muerte, pierdo mi salvación. Si no me arrepiento de ese pecado, muero en él sin arrepentirme y me arrastra al infierno. Por eso es el mal más grande sobre la tierra. Y claro, luego viene el otro mal, que ya es consecuencia de este, nada más. Y es la condenación, ¿no? Por eso la muerte, las enfermedades, si lo vemos con fe, son desgracias, pero no son tantas. La mayor desgracia para el hombre es el pecado. El pecado y lo que trae a continuación si uno no se arrepiente de él. Por eso aquí cuando nuestro Señor nos habla, os aseguro que si fuera vuestra fe como un grano de mostaza, le dirían a aquella montaña que viniera aquí, no necesariamente se está refiriendo al hecho material de una montaña, sino está hablando de una dificultad. Y sepan que conseguir que una persona se arrepienta de sus pecados, y más aún de una persona que quizá no quiere arrepentirse, es más que mover una montaña. Porque una montaña no tiene libertad, no tiene conciencia de sí. En cambio, el hombre libremente peca. Precisamente por eso es pecado, porque libremente, porque decide de sí mismo, por su propia iniciativa, obrar el mal. Y peor, no arrepentirse, saber que está en pecado y no arrepentirse. Es la actitud de Judas. Él se da cuenta que ha entregado sangre inocente, reconoce, por eso tira las monedas, se las tira a los sumos sacerdotes. No quiero este dinero, porque con este dinero he entregado sangre inocente. O sea, ha reconocido su pecado, pero le falta el segundo paso, arrepentirse y llorar, no necesariamente externamente, pero arrepentirse y pedir perdón. ¿Qué pasa? No sabemos lo que pasó. Si sabemos de San Pedro, que él llora y se arrepiente. Ese cambio, queridos hermanos, siempre en la tradición espiritual se ha dicho que es mover una montaña. Mover una montaña.
Y aquí Jesús nos dice, si tenemos fe podemos conseguir eso. Y la clave es la oración y el sacrificio. Precisamente esto ilumina la fiesta de hoy, Santo Domingo de Guzmán, un hombre que quiere convertir a los herejes, a los pecadores, y no lo consigue. Predica y predica y predica, era un gran sabio, y nadie le hace caso. Se desanima y la Virgen le dice, habla del rosario, promueve mi rosario. Y la gente se convierte. Habla de mí, que me invoquen a mí, la Virgen, el invocarle, la oración. El invocar a la Virgen, es la oración, oración. Por supuesto, sobra decir que Santo Domingo de Guzmán era muy sacrificado. Oración y ayuno. También nosotros podemos hacer oración y ayuno para buscar nuestra propia conversión, nuestra propia conversión y la conversión de todos los que podamos. Esa es la clave sobrenatural, misteriosa, pero Dios lo ha dicho, Dios lo ha dicho. Para convertir a los hombres del pecado a la gracia o a más gracia, hace falta la palabra de Dios, predicarles. Pero Jesús también dijo, este tipo de demonios solo se saca con la oración y el ayuno. Es decir, la conversión, queridos hermanos, tiene que ser una obra de la gracia. E incluso podemos decir, ni siquiera con la oración y el ayuno que hacemos nosotros, no. Es la gracia de Dios la que convierte, pero necesita esa cooperación también del hombre. Y oración ya sabemos, hablamos hoy del rosario, invocar a la Virgen. Ayuno, ¿qué dijo la Virgen en Fátima a los niños? Quieren hacer sacrificios y aceptar los sufrimientos que el Señor quiere enviaros como reparación por los pecados con los cuales Dios es ofendido, y como acto de reparación por los ultrajes al corazón inmaculado de María, la Virgen pidió oración y sacrificio a los niños. ¿Y cómo hicieron sacrificio ellos? Pidámosle la gracia al Señor, pero el primer sacrificio que podemos hacer es llevar con paciencia los sufrimientos que el Señor nos envíe. Que está enviando, queridos hermanos, misteriosamente, nos está exigiendo mucha paciencia. ¿Por qué? ¿Por qué permite el Señor? Como en este pasaje también que es luminoso. ¿Por qué le permitió a este pobre joven caer en las garras del demonio y hacer sufrir a su padre así? Este hombre, este papá, está terriblemente adolorido. Por eso, como cuando se acerca a Jesús, se pone de rodillas y le suplica, Señor, ten compasión de mi hijo. Es que ese pobre padre ya no tiene no esperanza en nadie. Es que está terriblemente abatido y desesperado. ¿Por qué Dios permite situaciones así? Es que, queridos hermanos, todo mal en esta vida es relativo. El único mal absoluto, el único mal absoluto para nosotros es la condenación eterna. Por eso sí, nosotros del mal que rogamos nos libre Dios, el mal es la condenación eterna. Los demás males no son definitivos, o sea, no son males. Por eso, si ciertamente sufrimos por la enfermedad, por las desgracias que nos pueden ocurrir, incluso por la muerte, Dios nos pide paciencia, porque si hemos conseguido que una persona se salve eternamente, con la gracia de Dios, entonces hemos conseguido la meta. Los demás males son relativos, que Dios permite misteriosamente, pero si hemos conseguido la salvación eterna de alguien, por eso bien, pidámosle al Señor
que nuestra fe vaya orientada a esa meta, sobre todo a conseguir la salvación eterna de nuestros seres queridos. Por eso cuando alguien está gravemente enfermo, debe buscar al sacerdote para recibir los sacramentos, sobre todo en ese momento, pero toda la vida, pero más en ese momento, para tener la seguridad, la certeza de que esa persona se ha reconciliado con Dios, y si Dios le llama de este mundo, de tener el consuelo, de la esperanza de que se ha salvado, porque si no se salva, toda la vida no ha servido en la práctica. Pidámosle a nuestra Madre el amor al Santo Rosario, para que ella también despierte en nosotros esa caridad, esa misericordia con aquellos que no quieren convertirse. No quieren convertirse por muchas situaciones que se dan en la vida. A veces no caen en la cuenta. No caen en la cuenta. ¿Por qué? No caen en la cuenta de que su vida vale una eternidad en el cielo, y solo basta reconocer ante el Señor con humildad y confianza nuestros pecados, pedir perdón y obtener la salvación. Hablo sobre todo de ese momento decisivo, cuando uno está grave, bien grave en la salud, y se prevé que va a partir de este mundo. Se lo pedimos pues a la Virgen, que nadie, queridos hermanos, se muera sin arrepentirse de sus pecados. Que nadie se muera así.